Ahora sí, comienzo. ¿Me das la señal, por favor? Sí, doctora, ahorita le voy a dar la señal. Un momentito, vamos a iniciar con la presentación. Ok, Muchas gracias. ok, señores. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. Ya tenemos a la doctora Berima Montes Quinteros, que el día de hoy nos va a presentar el tema de fiscalización del impuesto general a las ventas 2023. Así que, doctora, le voy a disponer la presentación. Puede continuar con la sesión del día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias a todas las personas que están conectadas ya a esta transmisión en vivo a través de la plataforma del Club de Contadores y también a aquellas personas que luego, en el medio de su quehacer y el tráfico tan pesado, puedan escuchar este curso. Este curso está denominado Fiscalización al Impuesto General a las Ventas, actualización 2023. Ustedes ya saben que se va a llevar a cabo en 2 sesiones. En la primera sesión, que es el día de hoy, vamos a revisar los reparos respecto al débito fiscal. Y en la segunda sesión vamos a revisar ya la parte de crédito fiscal. ¿Por qué estamos tocando este tema? SUNAT está notificando muchas fiscalizaciones parciales al IGB, tanto por débito fiscal como por crédito fiscal. Y por débito fiscal, lo que suele observar la administración tributaria es la oportunidad del nacimiento de la obligación tributaria. Quiere decir que la SUNAT detecta que es posible que estemos difiriendo la obligación tributaria porque solemos emitir notas de crédito, anulamos las operaciones o recibimos anticipos en nuestras cuentas bancarias y no tributamos. Entonces, estos son los elementos que la SUNAT está verificando dentro de las fiscalizaciones respecto del débito fiscal. El nacimiento del crédito fiscal, del débito fiscal, de las obligaciones que generan el pago del impuesto general a las ventas y por otro lado también SUNAT está fiscalizando ya el crédito fiscal. Hoy atendí la consulta de un cliente que me comentaba de que por problemas en su departamento contable no había presentado las facturas ni los documentos que acreditaban la fehaciencia ni la causalidad respecto de sus adquisiciones. Y en consecuencia, la SUNAT le estaba reparando el 100% del IGB. Situación que la consideraba injusta, ¿no? ¿Por qué la consideraba injusta? La consideraba injusta porque así tenía la documentación y tenía cómo probar de que sus operaciones eran operaciones pues reales. Sin embargo, esta fase preclusiva que tenemos dentro de nuestro procedimiento administrativo de fiscalización nos dice que si es que nosotros queremos acreditar un supuesto de hecho, entonces es en el procedimiento de fiscalización o es en un procedimiento de verificación en las que SUNAT nos está notificando las esquelas o estas famosas cartas en las que nos dice que tenemos ingresos que están ingresando a nuestra cuenta y que no se condicen con lo que nosotros hemos facturado, en las que SUNAT ya nos está alertando que guardemos la documentación, que cuidemos esta documentación porque está pronta a fiscalizarnos. Entonces, no hay peor forma de perder el crédito fiscal la que es no atender una fiscalización. ¿No? Simplemente por no atender la fiscalización termino pagando el IGB respecto únicamente de mi débito, de lo que yo declaré por ventas, sin considerar crédito fiscal alguno. Entonces hay que tener en cuenta las fiscalizaciones que SUNAT está llevando a cabo de forma masiva. Ustedes ya conocen, porque este es un público especialista en tributación, y que dentro de las fiscalizaciones o tipos de procedimiento de fiscalización que el Código Tributario ha previsto, está la fiscalización definitiva, que es una fiscalización larga de 12 meses o que puede ser de hasta 18 meses, la fiscalización parcial, que es esta que SUNAT está verificando constantemente el débito y el crédito. En débito, inconsistencias en nuestros anticipos. SUNAT está muy rigurosa con los anticipos. SUNAT está muy rigurosa con los ajustes que realizamos con las notas de crédito. Está muy rigurosa tanto en su incidencia en IGB como en el impuesto a la renta. Y una fiscalización parcial electrónica que no está masificada
o todavía en su aplicación pues, no está regulada, pero no está prevista como tal. Entonces, estando a este marco general que hemos señalado, vamos a ingresar ya a la materia del IGB. Y todos sabemos que dentro de nuestra legislación el IGB es un impuesto neutro, ¿no? Neutralidad para las empresas, porque ¿quién es el sujeto que en verdad paga el IGB? Es el consumidor. Todos nosotros, cada vez que pagamos a un producto que vamos a consumir o que salimos a pasear, entonces estamos pagando un IGB por cada cosa que compramos. Por cada objeto que compramos, salvo por los bienes de la canasta básica, pagamos IGB. Entonces, ese IGB, el encargado de entregárselo al Estado, a la administración, es el que presta el servicio, el que vende el bien o el que utiliza los servicios prestados por un sujeto no domiciliado. Y esta también es una de los supuestos en los que SUNAT está fiscalizando. Tú le compraste un no domiciliado, ¿me pagaste el IGB por esa utilización del servicio prestado por el no domiciliado? A partir del año 2020, las operaciones con sujetos no domiciliados se han incrementado tremendamente. A veces es mucho más económico comprarle un sujeto no domiciliado que un sujeto domiciliado. Y esta utilización de servicios a los sujetos no domiciliados muchas veces es omitido por el contribuyente, ¿no? Entonces, SUNAT, al verificar este tipo de transacciones o salidas de dinero al exterior o pagos de dinero, pagos a cuentas exteriores, está también verificando si es que no estamos pagando algún hecho que va a calificar como utilización de servicios prestados por sujetos no domiciliados. Entonces, el IGB grava en buena cuenta nuestra manifestación de riqueza a través de nuestros consumos, ¿no? Y dentro de esta determinación del IGB, vamos a ver hoy esta parte de aquí, débito fiscal. ¿Qué es lo que SUNAT está verificando? ¿Qué operaciones estás recibiendo? ¿Qué ingresos estás teniendo de dinero y que no estás tributando? ¿Sí? Y aparte de ello, ¿cuándo nació? ¿Me estás difiriendo el ingreso o no? Y esto es muy común, de que el contribuyente emite la factura, no le pagan, entonces piensa de que hay que emitir una nota de crédito y hay que anular esa nota de crédito y no voy a declarar esa factura y la voy a diferir, ¿no? Entonces aquí lo que analiza SUNAT es cuándo están haciendo la obligación tributaria en los distintos tipos de operaciones grabadas con el IGB, en venta de bienes, en prestación de servicios, en la utilización de servicios prestados por no domiciliados. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Débito fiscal, los ajustes, las bonificaciones, las entregas promocionales, el tipo de cambio. El tipo de cambio también está siendo observado por la administración tributaria, porque muchas veces no se utiliza el tipo de cambio correcto. Y al no utilizar el tipo de cambio correcto, dependiendo, sabemos que nuestra moneda pues ahora está a la baja, pero en algún momento ha estado muy a la alta, puede haber generado una omisión en el pago del impuesto. Mañana vamos a conversar respecto ya a los reparos y observaciones que SUNAT está realizando al crédito fiscal en cuanto a los requisitos sustanciales, los formales del crédito fiscal, el caso ya de la anotación en el registro y ya tenemos ya a puertas del uso del CIRE, ¿no? Para algunos contribuyentes ya desde julio, otros desde octubre, y cómo es que esta información respecto a nuestro crédito fiscal ya SUNAT la tiene totalmente procesada, también respecto a las detracciones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con este débito fiscal. En el débito fiscal, sabemos que la ley del IGB establece que se encuentra grabado con el IGB la venta de bienes, la importación de bienes y la primera venta de inmuebles realizada por constructores. Eso es venta de bienes, ¿no? Bienes muebles, importación de bienes y la primera venta de inmueble realizado por constructor. En servicios que tenemos en el ámbito de los servicios, tenemos la prestación de servicios onerosos. Siempre que yo recibo una contraprestación, si yo presto un servicio de forma gratuita, esa operación está inafecta del IGB, no está grabada, porque la condición es de que el servicio siempre reciba una contraprestación. Por otro lado, también está grabado la utilización de servicios en el país
brindados, utilizados en el país y que están brindados por sujetos no domiciliados. El concepto de no domiciliado se remite a la ley del impuesto a la renta, ¿no? Todo aquel sujeto, si es persona jurídica que no está constituida dentro del país, o si es que es una persona natural que es un extranjero o que es un nacional que ha salido del país por más de 183 días, ¿no? Y en el caso de los contratos de construcción, veamos que las actividades de construcción se entienden que están grabadas con el IGB, y esto en el marco ya del SIU, de la revisión 4 del SIU, que tiene toda una serie de operaciones que se van a considerar como construcción. Entonces, ¿quiénes van a ser los sujetos que la SUNAT va a fiscalizar? Van a fiscalizar a todos aquellos que realicen actividad empresarial. Y esto es muy importante. El IGB solamente graba la actividad empresarial. A veces he recibido consultas de personas que se dedican a prestar dinero y me indican que la SUNAT les ha dicho que por los intereses que ellos cobran, tienen que emitir una factura. Y su pregunta es, ¿tiene IGB? ¿No? La respuesta es clarísima. Una operación que no está grabada con el impuesto a la renta de tercera categoría por no ser una actividad empresarial, no tiene gravamen con el IGB. Lo mismo ocurre para las rentas de primera categoría por arrendamiento. Si es que yo emito un 1683, ¿qué duda cabe que no hay IGB? Pero a veces es absurdo, lo que nos parece absurdo, recibimos ese tipo de consultas. ¿Por qué? Porque piensan que el IGB graba absolutamente todas las operaciones y no, solamente va a grabar cuando está vinculada a la actividad empresarial. Y hay supuestos en los que también se graba con el IGB, pero no se les graba exactamente porque están realizando actividad empresarial como tal, sino que estos sujetos que realizan operaciones, más de operaciones en un periodo de 12 meses, están actuando ya como sujetos habituales. Y esa habitualidad, según la naturaleza, las características, el monto, la cuantía de la operación, la frecuencia, el volumen y la periodicidad, va a determinar que este contribuyente, que en principio no tenía montado un negocio, que no era persona natural, empresa unipersonal, sino que era una persona natural sin negocio, ya esté grabado con el IGB y que sus ingresos también van a ser considerados como renta de tercera categoría. Entonces, cuando una persona natural vende su vehículo, esa operación no está grabada, ¿no? Una persona natural que no realiza actividad empresarial no está grabada. Cuando una persona natural vende su casa habitación, en principio no está grabada ni siquiera con renta de segunda categoría. Pero ¿qué pasa si una persona natural tiene un terreno, lo lotiza y lo vende? Allí, claro está, que hay una renta ya que deja de ser una renta de ganancia de capital de segunda categoría y se convierte ya en una actividad empresarial. Lo mismo pasará respecto del IGB, pero en el IGB si es terreno, pues no estaría grabado. Pero si es que estamos hablando ya no de un terreno, sino que este señor está vendiendo varios inmuebles, y la venta de inmuebles, sea que lo construyó para vender, aun cuando en principio no se había considerado o no se había constituido como una empresa que realiza actividad de construcción, esto va a estar grabado o en el marco de la habitualidad. El IGB graba las operaciones que se realicen dentro del país. Y esto es muy importante, porque cuando una persona natural que realiza actividad empresarial o una persona jurídica que realiza actividad empresarial, claro está, sale del país a prestar sus servicios fuera del país, o la integridad del servicio se desarrolla fuera del país, entonces esa operación no está grabada con el IGB. El reglamento del IGB lo establece claramente. Dice que los servicios prestados íntegramente en el extranjero o fuera del territorio peruano son operaciones no grabadas con el IGB. Entonces, y esto no es exportación de servicios. ¿Por qué? Porque una exportación de servicios es el servicio que se presta en el país, pero que es utilizado por un sujeto no domiciliado fuera del país. ¿Sí? El supuesto distinto es de que yo vaya a prestar un servicio fuera del país. Mi empresa pues va a prestar un servicio
fuera del país, voy a representar a mi empresa y voy a, pues, dentro de ese país realizo ciertas exhibiciones o lo que fuera y por eso voy a cobrar. Le voy a cobrar a una empresa extranjera o una empresa nacional. No interesa a quién le preste el servicio cuando mi servicio efectivamente se está realizando fuera del país. ¿Sí? Entonces es una operación no grabada. Y luego lo que va a verificar SUNAT, uno es, ¿se trata de una actividad empresarial o de un sujeto habitual? Segundo, ¿dónde se está realizando la operación? ¿Es una operación en el territorio peruano? Esto es muy importante. Hace poco, el 18 de marzo, se han publicado sentencias de casación muy interesantes respecto de la utilización de servicios prestados por no domiciliados, sobre todo por el uso de los cables submarinos para la transmisión o la explotación de programas dentro del país. Y la Corte Suprema cambia totalmente el criterio y señala que en la medida que esa transmisión de información está siendo explotada dentro del país, eso se considera utilización de servicios prestados por no domiciliados, aun cuando los cables, las redes de fibra óptica estén fuera del país, pero su utilización está aquí. Entonces hay que verificar siempre este tema de la territorialidad del IGB. Y por otro lado, ya el nacimiento de la obligación tributaria. Y esto es muy importante en cuanto al nacimiento, porque el nacimiento de la obligación tributaria puede ocurrir con la emisión del comprobante de pago o con la prestación del servicio o la entrega del bien o con el pago. Lo que ocurra primero. Y muchas veces se emite comprobante de pago antes de que hubieran prestado el servicio, antes de que hubieran entregado el bien. Y la SUNAT entiende que ya nació la obligación tributaria. Ya nació. ¿Por qué? Porque se emitió el comprobante de pago. Y a rajatabla cierra diciendo que ya tú emitiste el comprobante de pago, en consecuencia correspondía que tú reconozcas ese IGB en el mes en el que emitiste el comprobante de pago. En la jurisprudencia vamos a encontrar jurisprudencia en la que el Tribunal Fiscal señala de que se puede haber emitido el comprobante de pago, pero de la documentación presentada por el contribuyente se verifica que el servicio nunca se prestó, que no hubo pago, que simplemente se facturó, pero no se realizó, o que se trataba de venta de bienes, no ocurrió la traditio, la entrega de los bienes. ¿Sí? Y que este importe, en principio, no estaría grabado, o esta factura no estaría grabado con IGB. Y ahí viene también otro supuesto, que la SUNAT considera, bueno, el importe que tú recibiste o por lo que tú facturaste probablemente es un anticipo. Está bien, no existe el bien, pero vamos a considerarlo como un anticipo, ¿no? Y vamos a analizar el supuesto de los anticipos, sobre todo en el marco de esta fiscalización al débito fiscal. Dentro de las operaciones, también existen operaciones que no están grabadas con el IGB. Y dentro de estas operaciones que no están grabadas con el IGB, ya habíamos mencionado aquellas que realicen las personas naturales que no generen renta de tercera categoría y que no son habituales, ¿no? O que generando renta de tercera categoría no se presta fuera del país porque está saliendo de la territorialidad, o que se está tratando de una operación por la cual no existe contraprestación. Cuando no existe contraprestación, existe dentro del marco de la ley del impuesto a la renta la obligación de reconocer el pago del impuesto a la renta a valor de mercado, ¿no? Pero no respecto del IGB. Luego tenemos, hay otros supuestos de inafectación que vendrían a ser los intereses moratorios. Ustedes recuerdan la ley de pago oportuno MIPE. Esta ley de pago oportuno MIPE establece que si es que un contribuyente que es MIPE, pues de proveedores MIPE, no se le paga dentro de los 30 días o dentro del plazo que han acordado con un documento de fecha cierta que es mayor a 30 días, inmediatamente se generan intereses moratorios. Esos intereses moratorios como tales, si es que no estarían grabados con el impuesto general a las ventas. Distinto es el tratamiento de los intereses compensatorios. Los intereses compensatorios se entiende como servicios, ¿no? Entonces esos intereses compensatorios sí se califican como servicios y en consecuencia están grabados con el IGB.
tenemos también operaciones que son consideradas exoneradas. Y dentro del artículo 7